Hola hermanos católicos, les habla de nuevo su servidor y ahora, a pedido de una hermana de mi página de Facebook, decidí hacer un video acerca de la base bíblica de las procesiones para que sepamos que, desde las raíces más primigenias de nuestra fe y del pacto de Dios con nuestros antepasados, siempre estuvieron presentes e incluso fueron mandadas a hacer por Dios de la misma forma que las celebramos hoy en día. Como saben, usaré la misma Biblia protestante basándome en versículos compatibles con nuestras Biblias católicas. Empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. Dicen que la gente es engañada usando su mismo desconocimiento y estas son tradiciones que perduran por un supuesto poder de la costumbre y que es una forma desagradable a Dios con la intención de alabarle. Que esas son costumbres abominables a Dios y signo de adoración a las imágenes que se portan, aludiendo que es prueba de que adoramos a esas imágenes el hecho que las carguemos y vayamos tras de ellas. Esto, hermanos, no es más que una ignorancia bíblica de personas a las cuales les han mostrado un puñado de versículos que hacen referencia a ídolos, los cuales expliqué ampliamente en mis videos de imágenes e ídolos según la Biblia y el video de Salmo 115, no es una adivinanza. A continuación explicaré todo lo referente en la Biblia a este acto, que es un gesto y signo de fe mandado originalmente por Dios y que incluso es una forma efectiva de poner en intención de oración peticiones de pueblos enteros, ejercitando su fe de manera más efectiva que orando cada uno por separado. Veamos. Como signo de respeto hacia lo que se simboliza. Primero, veamos que el hecho de llevar un símbolo en procesión de la misma forma que lo hacemos hasta ahora no es, como dicen los protestantes, un acto abominable ante Dios, sino originalmente un mandato de Él. Las imágenes son símbolos, pero los protestantes creen que la adoración es un gesto físico, un acto del cuerpo, que adorar algo es llevarlo en hombros o delante de una congregación, pero lejos de ser esto la verdad, es una forma antiquísima de identificarse con lo que se simboliza y de ejercitar la unión y la fe de un mismo pueblo, en este caso, el de Dios. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Números 1, 52. Primero vemos que cada tribu tenía un signo que lo identificaba de los otros, tenía un símbolo que era característico de ellos. Luego, veamos que ese mismo símbolo era puesto en procesión por cada familia, veamos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Números 2, 17, Números 2, 34. Y de manera más específica, vemos que ese símbolo, ese signo visible, iba delante de cada familia y el resto iba caminando detrás del mismo en procesión. Todos los contados en el campamento, irán los últimos detrás de sus banderas. Números 2, 31. Y partieron los hijos de Israel. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. Números 10, 12, 14. Ahora, que sabemos que la procesión solemne en el que una congregación iba detrás de un símbolo es algo que no solo está en la Biblia sino algo mandado por Dios. Veamos ahora lo siguiente. Salterios y música como signo de alegría. Veamos que desde el inicio, la alegría sana en Dios. Las alabanzas destinadas a Dios, eran expresadas mediante cantos, brincos, músicas, instrumentos, etc. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo 15, 20. Vieron tus caminos, oh Dios. Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio las doncellas con panderos. Salmo 68, 24, 25. Ahora que sabemos que las alabanzas a Dios se hacían de esta forma, pasemos a lo siguiente. La forma de la procesión. Para honrar, no como adoración. Recordando lo que dicen los protestantes, que aluden a que nosotros adoramos a las imágenes en las procesiones por el hecho de que las cargamos pensando que la adoración es un acto del cuerpo, veamos que poner a cuestas a alguien para ir detrás haciendo alabanzas, no es signo de adoración hacia lo que se pone en andas delante de la gente, sino que es para honrar y mostrar respeto a aquello de manera solemne, tal y como el caso de las banderas de las tribus. Veamos que el poner a alguien en andas, cargándolo, o sobre un carro, o sobre un animal, o de la manera que fuese, haciendo alabanzas, jamás significó adorar algo que no sea Dios, sino una manera de expresar alegría por aquello que es parte del plan de Dios. Veamos. Las loas a David. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música.
y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a 1000, y David hirió a 10.000. 1 Samuel 18, 4, 7. Notemos incluso que, las personas repetían ese verso una y otra vez, de la misma forma que nosotros repetimos oraciones en las procesiones, no yendo contra el mandato de Cristo como expliqué en mi video de rezar y repetir según la Biblia. Prosigamos. La coronación de Salomón. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y tocaréis trompeta, diciendo: Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará. Y descendieron, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: Viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías. 1 Reyes 1, 33, 40. La entrada de Jesús a Jerusalén. Cabe mencionar que, a pesar que en este caso se trate de Dios mismo a quien se pone en andas, el pueblo no estuvo adorando a Cristo y él mismo lo sabía, sino que mostraba su alegría por el rey que esperaba el pueblo, puesto que esa entrada no era signo de humildad, sino de realeza. Alégrate, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9, 9. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Montado sobre un pollino de asna. Juan 12, 12, 16. Ahora, sabiendo esto, que la procesión es signo de fe y devoción en cuanto a una persona o símbolos, y que estos se acompañan con alabanzas, no en signo de adoración hacia lo que se pone en procesión sino como alegría, pasemos a ver que la procesión solemne, como se realiza hoy en día, es lo que el pueblo de Dios hizo durante 40 años cargando 2 estatuas de querubines, y esto, lejos de ser repudiado por Dios, fue incluso condición para mantener a su pueblo unido y bajo su protección. El Arca del Pacto. Sepamos primero que para Dios, lejos de lo que nos dicen los protestantes, las imágenes fueron mandato suyo para signo visible de su gloria. Harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Éxodo 25, 17, 22. Seguro algunos lo habrán sabido pero igual lo aclaro. Pero veamos qué figura tenía un querubín, para entender que aparentemente se violaba lo dicho por Dios en Éxodo 20, 4, al hacer imágenes de figuras de lo que habita en el cielo y en la tierra, viendo una descripción detallada que nos da Ezequiel acerca de un querubín. Estaba labrada con querubines y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera del un lado, y un rostro de león. Ezequiel 41, 18, 19. Pero como explico en otros videos, la prohibición de Dios no fue contra las imágenes, sino contra los ídolos, los cuales tenían una serie de características que expliqué en mis videos anteriores. Ahora, sabiendo que en el lugar más santo de todo Israel, habían, a los ojos de los protestantes, 2 estatuas profanas, delante de las cuales, el pueblo se postraba para hablar con Dios, como en el caso de Josué 7, 6, en el que un protestante levantaría el dedo para acusar de idolatría juzgando según las apariencias, aludiendo que se viola lo dicho Dios en Éxodo 20, 4, ignorando la abismal diferencia entre imágenes e ídolos. Veamos ahora que, el pueblo de Dios se mantuvo en procesión permanentemente, por ejemplo. El arca del pacto de Dios fue delante de ellos y la nube de Dios iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia. Números 10, 33, 36. Incluso, veamos un caso en el que parte del pueblo se apartó de la formación de la procesión continua en la que estaba el pueblo de Israel y estos al salir de ella se expusieron a la derrota. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Dios, y Moisés, no se apartaron de en medio del campamento, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Números 14, 44, 45. Veamos además que, la procesión fue un mandato de Dios para lograr derrotar lo que se interponía entre el pueblo de Dios y la promesa de Dios, la tierra prometida. De la misma forma, muchos pueblos deberían hacer procesiones para derrotar unidos, aquello que se interpone entre ellos y lo que Dios quiere para su edificación. Veamos. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, les dijo.
Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Dios. Pasaron delante del arca de Dios, y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Dios los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así que él hizo que el arca de Dios diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento. Josué 6, 1, 11. Veamos además que la procesión en la que se trasladaba el arca era propiciación del pueblo de Dios para ganar las batallas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios. Llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Dios a Israel aquel día. 1 Samuel 14, 18, 23. Aunque algunas otras veces, el arca entraba en la batalla en procesión pero aún así perdían, como en el caso que cuenta Samuel en 1 Samuel 4, en el que los filisteos ven entrar el arca a la batalla en procesión como siempre se desplazaba, pero aún así los israelitas pierden la batalla. Las imágenes del arca eran símbolos, no una presencia física de los querubines tal y como nuestras imágenes actuales, y la procesión es un acto devocional que exige coherencia de fe con el pueblo que lo realiza para lograr la intención puesta a Dios. Es por esto que algunas veces el arca entraba a la batalla en procesión pero aún así perdían, puesto que el pueblo israelita algunas veces se desviaba del camino de Dios, pero otras veces realizando lo mismo ganaba. Como se repite, las procesiones son actos de devoción, que propician bendición para el pueblo que la realiza, pero esto demanda una coherencia, de lo contrario de poco sirve ese acto devocional. Ahora, veamos que también las procesiones con las 2 imágenes de querubines se hacían también para celebración. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. 1 Crónicas 13, 7, 8, 1 Crónicas 15, 15, 16. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron. Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. 2 Samuel 6, 3, 5, 2 Samuel 6, 13, 15. Incluso, veamos que la congregación celebraba un logro comunitario realizando una procesión, tal y como hasta ahora, se celebran procesiones en fechas significativas para cada lugar en base a un hecho pasado. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Puse 2 coros grandes que fueron en procesión. Nehemías 12, 27, 31. Sabiendo que la función de los levitas era siempre portar el arca. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca de Dios, y le sirvan perpetuamente. 1 Crónicas 15, 2. Veamos además que la formación en procesión era una manera dictaminada por Dios, no solo para mantener unido a su pueblo en uniforme oración, sino también para que estén en constante protección orando mientras caminaban. Y mandaron al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Dios vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Dios dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 3, 3, 7. Que como vimos en el pasaje de Números 14, 44, 45, al salirse de esa formación y de esa concentración de fieles, las personas se exponían a perder lo que en oración perpetua en la procesión se mantenían: la protección del Señor. Espero que les haya servido este video. Para información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook y ayúdenos a hacer crecer esta página dándole un clic en me gusta. Dios los bendiga.